Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, la noticia de esta semana es que la Corte Constitucional Suprema de Alemania ha considerado insuficiente la ley de cambio climático que Alemania había aprobado en el 2019. Dice la Corte, por poner demasiado el peso en los hombros de los que hoy son niños. Es un histórico fallo porque dice que los objetivos climáticos que se ha propuesto Alemania no son lo suficientemente duros. Dice, los jueces acaban de ordenar al gobierno que fortalezca la legislación para proteger a las generaciones futuras y actuó frente a una denuncia de un grupo de ambientalistas encabezados por Fridays for Future, la organización de Greta Thunberg que impulsa en todo el mundo y que está entre nosotros también. El otro dato importantísimo es que el gobierno inmediatamente aceptó que eso debería hacer así, que estaban en mora. Es un fallo innovador porque pide celeridad y garantía al gobierno de que hará las cosas que tiene que hacer para reducir de verdad, no solo en los discursos, los gases de efecto invernadero antes de 2030. Y hay una parte del dictamen de los jueces que hablan de los derechos fundamentales al futuro humano de los jóvenes, porque dicen, estaban amenazados. La ley ponía en peligro su libertad porque los objetivos estaban demasiado centrados en fechas demasiadas lejanas en el futuro. Es decir, los chicos que hoy tienen 15 años, 12, iban a tener que soportar todo el cambio que no estamos haciendo ahora para que la temperatura promedio no pase el 1,5 grados, los 2 grados como establece el Acuerdo de París. Nos pareció impactante y creemos que ese es un buen marco para arrancar nuestra charla con Pilar Bueno, que es investigadora del CONICET y codirectora del Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad de Rosario. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buen día. Hola, Sergio. Hola, Juan Cruz. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Qué impactante que resulta esto atendiendo lo que pasa en el mundo, en particular lo que pasa en Argentina. Nuestro gobierno, como tantos otros en el mundo, también firma estos compromisos que parecen inalcanzables. Me parece que la Corte pone a la vista lo que todos pensábamos. Che, estamos hablando de comprometernos, pero la curva no baja más, sigue creciendo todos los días. La de emisiones, ¿no? ¿Qué pensás, Pilar? Sí, la verdad que es un fallo histórico sumamente interesante porque sabemos que los movimientos juveniles han promovido distintos tipos de acciones y con una fuerte beta judicial a lo largo del mundo, con distintos, vamos a decir, distintos resultados, ¿no es cierto? También se hizo con Argentina y la denuncia por la Convención de los Derechos del Niño, se acordarán probablemente la audiencia. Sí. Así que la verdad que me parece sumamente interesante que esto sea así, y más teniendo en cuenta que nosotros tenemos una ley jovencita de 2019, sumamente interesante en sus instrumentos, pero que bueno, no tiene dentro de estos instrumentos, tampoco en el decreto reglamentario, un compromiso en términos de la meta de temperatura, ni tampoco en términos cuantitativos para la adaptación. No digo que por eso es mejor ni peor, simplemente marco que ese es el caso, ¿no? Pero la meta a la cual se ha comprometido la Argentina, que anunció el presidente Fernández entre otros presidentes, es la neutralidad de carbono para el 2050. ¿Esto de verdad podrá ser posible? Porque deberíamos imaginar otro transporte absolutamente diferente, otra generación de energía. Es como dar la vuelta a la mesa patas para arriba absolutamente, y falta muy poco tiempo. Claro, o sea, digamos, esta meta 2050, digamos, grita a todas voces transición, ¿no? Y transición es como vos estás marcando, es transformación total, es transformación económica, social, digamos, y en términos económicos de los ciclos financieros,
transformaciones culturales de nuestros modos de vida, de la política, del modo de hacer política, bueno, cosas que entiendo que seguramente hemos escuchado, leído y reproducido, y efectivamente todavía no está clara la hoja de ruta. Es cierto que el gabinete hizo un trabajo el año pasado como para lograr la contribución 2020, y que además entiendo que el presidente en la cumbre de líderes digamos, agregó, vamos a decir, a lo dicho en diciembre de 2020, un poco más de ambición o algunos aspectos adicionales, pero es cierto que todavía no está claro, que espero que sea así para Glasgow, o para fin de año, esté o no la conferencia de Glasgow, la hoja de ruta de cómo espera este gobierno, obviamente no solamente el gobierno, sino en este instrumento que es el gabinete, que es intersectorial, que reúne... Ahora, Pilar, perdón que te interrumpa, ¿qué tal? Cruz te saluda, buen día. Hola, Juan Cruz, ¿cómo te va? Porque me parece central lo que estás mencionando. Nosotros desde Argentina ya tenemos un compromiso a 2050, pero esta hoja de ruta que vos mencionás, digamos, ¿está clara? ¿Se puede hacer un anuncio a 2050 si no sabemos cómo vamos a llegar? Digamos, porque estamos hablando del destino, pero no estamos hablando de qué camino vamos a tomar. Bueno, ojo, muchísimos países lo hicieron. Yo por diferentes trabajos he realizado algunos análisis de quienes lo habían hecho mucho antes, incluso en 2016, en 2017. En realidad, en general casi el comportamiento, no digo que sea bueno, digo que en general casi todos los países primero comprometieron el 2050 y luego están en los últimos 4 o 5 años presentando lentamente sus hojas de ruta, que en general son las LTIs, que son las estrategias de largo plazo, un documento de la convención igual que las contribuciones, pero que se conoce poco, se le dio menos publicidad, así como también obviamente los países utilizan otros instrumentos nacionales de política, ¿no es cierto? O sea que no es un comportamiento raro. Ahora bien, vos estás en lo cierto de que en la medida en la cual esto se sigue distanciando, no tiene mucho valor, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tiene un valor de compromiso político, hay una voluntad política del país de ser carbono neutral en 2050. Ahora, el cómo es lo más importante y bueno, efectivamente... Claro, porque también pienso, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, en este programa muchas de las personas que nos escuchan están en tema, y claro, el año pasado, 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás, los símbolos entusiasmaban. Hoy pareciera que con los símbolos solamente no alcanza. Entiendo lo que mencionabas, Pilar, y me parece que está buenísimo que lo remarques, de que, digamos, la conducta de Argentina equivale a la conducta de todos los otros países que anunciaron este camino a 2050. Pero es súper interesante también ver cómo en una ciudadanía que está más formada, que está como bastante más capacitada, bastante más en tema, los símbolos empiezan a quedar cortos, ¿no? Sí, o sea, no solamente a nivel social y por la ciudadanía, sino que también sucede, digamos, a la luz de la ciencia. O sea, si nosotros sabemos que la ventana de oportunidad a 2030, digamos, está avanzando y que, digamos, no estamos abrazando una reducción de las emisiones del 50% que se está necesitando solamente algunos países, y también con diversos atajos, ¿no? Algunos de los países que han anunciado ese 50%. Entonces digo, no lo digo yo, lo dice el conjunto de la ciencia climática, que todavía no es suficiente. Es verdad que en la cumbre de líderes hubo un incremento de esa ambición del 1%, que estábamos en el camino o en el tramo del 1 al 45, hubo un avance, entiendo, hacia el 2, el 3, hubo discusión ahí en los cálculos, y creo que todavía van a seguir y falta la instrumentalización. Pero digo, en la práctica, sí, nosotros necesitamos nuestra hoja de ruta, y no solamente es nuestra hoja de ruta, por eso me refería al gabinete, perdón, quería decir eso. O sea que tampoco es que el gobierno saque un documento que diga vamos a hacerlo con tales y tales cosas. Si no hay un compromiso social, no hay un compromiso de las finanzas, no hay un compromiso de la economía, o sea, tiene que ser multisectorial, o sea, eso se tiene que construir. Eso es lo que no vemos, Pilar. Necesita construcción. Exacto, yo creo que ese es un muy buen resumen, porque eso es lo que no se ve, una verdadera revolución para que dentro de 9 años podamos bajar nuestras emisiones a la mitad. Eso no se ve, no es tangible, no aparece como una verdadera revolución que, digamos,
acá hay que cambiar todo, porque realmente nos va a llevar a cambiar todo. Y cuando el Tribunal de Justicia alemán habla de que los jóvenes se van a ver privados en el futuro de la libertad, es eso, es porque van a tener que tener restricciones en todos los ámbitos posibles. De eso estamos hablando, ¿no? Pilar, yendo al informe de política que han lanzado desde 1.5, donde bueno, analizan la mención del cambio climático en los discursos de los mandatarios o representantes argentinos, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Qué conclusiones tocan? Primero que nada, digamos, al menos muy cortito, decir que Argentina 1.5 es un proyecto que realiza análisis y seguimiento y monitoreo del régimen jurídico climático nacional y subnacional, digamos, en todos sus niveles, el de la política subnacional, nacional e internacional, que es multiactoral. Somos 16 especialistas de distintas partes del país, y bueno, tiene centro en la Universidad Nacional de Rosario. Dicho un poco esto, el primer informe que lanzamos, que lo lanzamos en diciembre, ya estamos lanzando este lunes el cuarto, que también los invitamos a que se estén descargando. En este informe, como vos decís, analizamos los discursos de apertura de las sesiones de la Asamblea General de 1992 a 2020. Algunas de las principales, vamos a decir, conclusiones tienen que ver primero con un análisis comparativo de las tendencias internacionales, y que ahí se reproducen las internacionales de las latinoamericanas, las trayectorias son muy similares, que es que a partir de 2007 hay un cambio bastante importante, o sea que a partir de 2007 hay una frecuencia de mención del cambio climático muy sustantivo, que obviamente tiene que ver con la cumbre de Bali hacia el entonces Acuerdo de Copenhague, que después falló, que tiene que ver con el informe del IPCC, etcétera. En América Latina concretamente nosotros podemos ver que a partir de esa fecha hay países que hasta 2020 incluyeron en toda o sea que hay una secuencia completa, por ejemplo 2007-2019 en el caso de México, 2008-2020 de Nicaragua, entre muchos otros. Y después, bueno, en el caso argentino, lo que nosotros hicimos fue analizar todos los casos de mención, y un poco contrastarlo con lo que construimos como cosmovisiones, ¿no? En términos del principismo, de la dinámica norte-sur, de las menciones y otras correlaciones temáticas. Más allá, Pilar, de todas las menciones que se hayan hecho a lo largo de la historia del cambio climático, César Masi, que escucha el programa, dice, bueno, siento que seguimos con la excusa y bueno, necesitamos crecer, y me parece de un sentido común bastante interesante. ¿Qué decís frente a esto? Bueno, me parece sumamente importante que digamos, la audiencia pueda saber que, digamos, como para que hoy nosotros estemos hablando de las transformaciones sustantivas que estamos hablando, tuvo que haber todo este proceso. O sea, la sociedad internacional necesitó que el cambio climático se afirme discursivamente en la voz de los principales mandatarios. Entonces, si bien hoy nos puede parecer, esto es una obviedad, bueno, lo mencionan por snob, o lo mencionan porque lo tienen que hacer, en realidad... No, pero parece insuficiente, Pilar, a esta altura hablar de eso. No digo que es suficiente, digo que es una dimensión, Sergio. Por eso nosotros en Argentina 1.5 no estudiamos solo lo discursivo, pero lo discursivo es una de las dimensiones de trabajo que hay que tener en cuenta. Digo, pensando en la organización global, en la acción de los gobiernos, más allá del trabajo, Pilar, que hagan ustedes, que está muy bueno y que nos interesa conocer, pareciera que la acción climática, es decir, lo que está en los papeles, es insuficiente, porque estamos hablando de 9 años en adelante y ninguno de los estados que conocemos, menos el argentino, está pensando en esto. Pilar, están por inaugurar una central de carbón en la Argentina. ¿Cómo compatibilizar el discurso con semejante cosa? El secretario general de Naciones Unidas acaba de decir, es insostenible cualquier central de carbón en cualquier lugar del mundo hoy. ¿Y cómo se justifica eso? ¿Lo seguimos haciendo?
¿Cuál es la razón? ¿El trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Un trabajo para que nos termine matando a todos? ¿Eso es trabajo? A mí me da la impresión que a veces hay como una especie hasta de lenguaje casi diplomático que no nos lleva a nada. Si no accionamos, si no activamos, no sé, me parece que nos seguimos quedando en esto de las cumbres que están muy buenas, pero la gente necesita acción, necesita saber mañana, necesita una campaña fortísima. Hay que entender que esto va a ser mucho más fuerte que la pandemia que transitamos. ¿Cuánto más fuerte, Pilar, va a ser esto que la pandemia que transitamos? ¿No? No tengo ninguna duda, Sergio, y todo lo que vos estás diciendo, yo lo comparto y vos sabés que yo lo comparto, porque trabajo en la acción climática hace 16 años, con lo cual yo estoy plenamente de acuerdo con vos. Lo que te digo, obviamente podemos estar de acuerdo o no, y está muy bien, de eso se trata esto también, es que necesitamos todas las dimensiones, no necesitamos solo una, porque para hablar de acción, también hablar de acción significa que esto esté instalado dentro de la dimensión discursiva. Entonces, estamos plenamente de acuerdo que la dimensión discursiva no es suficiente y que hay muchísimos estados, y también puede ser el nuestro, que puede venir un presidente y puede hablar de cambio climático, que no es el caso, pero puede hablar constantemente de cambio climático, pero si después efectivamente la política nacional de cambio climático no acompaña, las acciones detrás de esa política no son sustantivas, y creo que la adaptación a la cual he dedicado los últimos 10 años de mi vida es una clara evidencia de lo que vos estás diciendo. La Argentina ha tenido en muy alta estima en su discurso a la adaptación, y sin embargo la política de adaptación no ocupa el rol que tiene que ocupar a la hora de la prioridad de la vulnerabilidad de nuestras regiones. Entonces digo, estamos de acuerdo, yo lo que te digo es que no es o uno o lo otro, sino que nosotros desde Argentina 1.5 tratamos de trabajar todas las dimensiones, la dimensión de la vulnerabilidad, la dimensión de la reducción de emisiones a través de acciones concretas, y también, entre muchas otras, la dimensión discursiva. Pilar, en algunos casos se piensa a Argentina como un país que tiene la oportunidad de impulsar la transición en la región, ¿no? Que cuenta con los profesionales y que cuenta con el conocimiento. ¿Sentís que frente a el trabajo que han hecho desde 1.5, analizando todos los discursos, sentís que es una bandera que podría tomar Argentina? ¿Hay otros países de la región que se encuentren en mejores condiciones o en condiciones tal vez para ser países que traccionen junto con Argentina esta transición verde? Bueno, dos partes un poco a esa pregunta. Por un lado, respecto a los informes. Nosotros en los informes siempre incluimos, son informes muy cortitos, que resumen una gran cantidad de información, o sea que son cortos justamente porque lo que tratamos es de difundir clima, de difundir transición, de difundir transformación a través de todas estas dimensiones. Entonces, para nosotros son indicadores, cada uno con distinto peso, el hecho de decir, bueno, que un presidente que es el que representa jurídica y políticamente al país en los distintos ámbitos, hable de cambio climático y en qué aspectos lo menciona, pues no es lo mismo en 1990 cuando se hablaba de cambio climático en el contexto de las barreras pararancelarias exclusivamente, como lo hacía Menem en 1998, que se hable de transición justa en el año 2020. Ahora bien, eso, como decíamos, obviamente es un elemento. Nosotros estamos sacando otros informes que hacen a los planes, las políticas, la implementación de esos planes y políticas, la dimensión de género, cómo aparece el género a la hora de justamente implementar política de cambio climático. Entonces, todo esto, todas estas dimensiones en conjunto hacen a lo que nosotros llamamos el perfil climático de Argentina, no solamente uno. Ahora, que en cada uno de estos documentos nosotros incluimos recomendaciones porque creemos que justamente frente a estos avances y de 25 años de trabajo ya no se puede decir lo mismo. No es que un presidente se puede saltar cambio climático, no puede ser que no se cumpla una ley nacional, no puede ser que una nueva ley de humedales, por ejemplo, no incluya aspectos de cambio climático, etcétera, etcétera. Si vos me decís cuál es el derrame o no de esto en términos de liderazgo regional, a mí el liderazgo regional me preocupa en la medida en la cual haya un trasfondo. O sea, para que haya liderazgo regional tiene que haber, digamos, una política frente a la vulnerabilidad y una construcción de política de adaptación que me parece que es el principal elemento aglutinante en nuestra región.
somos una de las regiones más vulnerables del planeta. Entonces la Argentina puede conducir, puede ser un actor significativo, claro, de mi parte lo vengo diciendo hace 10 años y trabajo para eso, pero tiene que haber detrás una muy sólida, intersectorial, multiactoral, construcción de política de adaptación que todavía está en proceso. Sí, incorporar a todos los sectores también, Pilar, ¿no? A mí me resulta muy llamativo que el sindicalismo tenga una intervención nula en esta cuestión, ¿no? Las organizaciones que defienden a los trabajadores, justamente hoy en el Día del Trabajo. ¿Te parece llamativo eso? ¿Aparece en algún discurso? Digamos, justamente esa es la mención a la transición justa que hace el presidente Fernández, me parece, y de hecho, si uno se fija, Fernández desde la mayoría de sus discursos, no solamente Fernández, sino también Cabandier, refieren a la transición justa. O sea que en términos discursivos, de nuevo, me parece que esto está apareciendo, y de hecho hay una mención a la transición justa en términos de gradualidad de la acción, o sea, de esa relación entre desarrollo económico, que no estoy valorando positivamente, simplemente es un dato. Sí. Como gradualidad del desarrollo económico. Claro, es el mejor ejemplo, me parece, ese, correcto, ¿no? De lo discursivo, cuando lo discursivo no tiene nada que ver con las acciones. Es el mejor ejemplo, la transición justa que el sindicalismo viene mencionando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Y no hay un sindicato en la Argentina que intervenga ni siquiera en una mesa de debate donde se intercambie sobre estas cuestiones, mucho menos medidas. Mira, yo creo que la medida más rimbombante que anunció el sindicalismo fue hace como 10 años el sindicato de los porteros, que habían comprado unos picos para que los porteros o los encargados de los edificios racionalicen un poco más el agua, que nunca se cumplió. Pero más allá de eso, no hay sindicato en la Argentina que haya implementado una medida que solvente, que propicie una conversación para que los empleados, por ejemplo, se preparen para los nuevos trabajos. ¿Qué están haciendo con los petroleros en el sur, por ejemplo? Que en 10 años no van a tener trabajo. Con esta gente que está asociada al carbón, con esos pueblos enteros. No hacen absolutamente nada, Pilar. Es terrible, pero es lo que vos decís. Por un lado va lo discursivo, hay que trabajarlo, hay que saberlo, y por ahora en la Argentina muy divorciada la acción, ¿no? La activación. Gracias por ayudarnos a pensar, Pilar, por tu trabajo de tantos años, y sigamos. Seguro, muchísimas gracias, Sergio, gracias Juan Cruz por la invitación, y bueno, acá estamos, y por supuesto invitar a toda la audiencia a poder involucrarse con el proyecto Argentina 1.5, que es un proyecto que no solamente tiene académicos, sino también a distintas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales que están interesadas en poder difundir y construir datos con respecto a la acción climática en sus distintas dimensiones. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Que tengas un buen día. Pilar también. Bueno, investigadora del CONICET, codirectora del Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.